Muy bien, amados, hemos venido hablando acerca de la vida de Abraham. Hemos llegado al final de su carrera, de su vida y de sus enseñanzas. Hemos tenido mucho que aprender acerca de la vida de Abraham porque todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a empezar con la vida de Moisés. Moisés, un hombre que fue llamado a los 80 años, durante 40 años vivió como el príncipe de Egipto. Y 40 años más tarde, simplemente se dedicó a criar ovejas, como ustedes ya saben, y hemos aprendido tanto acerca de la vida de Moisés. Pero en esta noche queremos profundizar un poco más a fondo de cuál fue el papel que jugó Moisés y cómo nos va a ayudar en nuestra vida diaria, cómo es que podemos tomar estas enseñanzas y ponerlas en el contexto de nuestras vidas, ¿verdad? Ponerlas en el siglo XXI. Pareciera que las escrituras, y mucha gente se equivoca en eso, no nos enseñara lo que nosotros necesitamos aprender para estos tiempos. Sin embargo, la palabra de Dios fue escrita para nosotros y para todo el tiempo. Estas enseñanzas que fueron escritas hace 4.000 años aproximadamente, bueno, 3.500 años para ser específicos, eh, van a servirnos a nuestras vidas si nosotros entendemos de que Dios es eterno. Dios no tiene tiempo, Él no tiene espacio, el Señor no tiene límite, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es encajarlo a Dios en una enseñanza, eh, en un libro, y lo que queremos hacer con estas palabras, especialmente con la palabra de Dios, es llevarnos, amados hermanos, a ese momento de lo que vivió Moisés y que usted y yo nos podamos meter dentro de la historia de Moisés para que nosotros podamos entender de que esto tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver mucho que ver con mi vida y me va a ayudar en mi caminar con Jesucristo. Entonces, dicho esto como base, queremos ir de inmediato al libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Ya ustedes hemos hablado varias veces acerca de la salida de Egipto, acerca de cómo Dios nos saca y nos invita a salir de nuestra forma de pensar, de nuestra mentalidad, y que no hagamos lo que el mundo hace, porque simplemente el mundo, amados hermanos, está patas arriba, no tiene propósito. La gente vive afanada, apresurada, preocupada, llena de problemas, y resuelven un problema, pero vuelve a salir otro. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué me pasa eso a mí? Entonces, conforme vamos madurando, conforme vamos creciendo, nos damos cuenta de que hemos cometido muchos errores, y la idea, amados hermanos, es mejorar. La idea es empezar a caminar con Jesucristo de tal forma que, que ya no podamos cometer los mismos errores que hemos cometido antes. Moisés, Dios lo llama, usted ya conoce esa historia, no quiero ir a fondo, pero quiero enfocarme en tres cosas fundamentales en esta noche, y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Éxodo. Si vemos un poquito más abajo en el versículo 13, ya usted sabe que la zarza estaba ardiente, le dijo, quítate las sandalias, el lugar donde pisa santo es, y Dios le dijo a Moisés que lo escuchara. Entonces, quiero hablar específicamente de lo que Moisés le dice a Dios. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés,
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová o Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, vemos acá que Moisés oye la palabra de Dios por primera vez, escucha la voz de Dios y le dice: Señor, ya tú me estás mandando a los hijos de Israel, tú me estás mandando a tus hijos, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, lo primero que le dice es: cuando ellos me pregunten, ¿quién es el que me está enviando? Y Dios le dice: tú diles que yo soy que está enviando, ¿verdad? Entonces ya los jajans de esa época, los sabios de esa época, sabían de que vendría un día Dios y le hablaría a uno de sus siervos para reconocer de quién era el que estaba llamando en ese momento, quién era Dios. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento se habían creado muchos dioses en la cabeza de la gente. Pero eso no es nada nuevo, porque lo mismo ocurre en el siglo XXI, hoy en día. La gente se hace una idea de quién es Dios. Entonces, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios al cual nosotros servimos, el gran yo soy, como él dice: diles que yo soy el que te manda, es totalmente diferente a todos los dioses que el mundo hoy en día adora. ¿Por qué es importante entender que el único Dios verdadero es el gran yo soy? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el hombre, amado hermano, amada hermana, se ha creado en su cabeza a un Dios, ¿ya? Pero ese Dios no es, en muchos casos, no muchos, no estoy hablando de todos, pero en muchos casos no es el Dios de la Biblia. Cuando la gente dice, yo creo en Dios, ¿verdad? eh, ellos están convencidos que creen en Dios. Sin embargo, sus actos no reflejan el decir: yo creo en ese Dios. Porque el Señor dijo: si ustedes dicen que me conocen, pero no guardan mi palabra, pues en vano me están adorando. O sea que cuando nosotros clamamos a Dios con nuestros labios, pero no lo hacemos con nuestro corazón, nos autoengañamos a nosotros mismos. Entonces, lo primero que establece Dios diciéndole a Moisés es: tú diles nada más que yo soy, es el que te está hablando. Entonces, es importante entender lo que decía el pastor Dávila la semana pasada acerca del nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque la idea no es solamente el nombre de Dios, porque yo puedo conocer el nombre de Dios en hebreo, en arameo, en griego, lo puedo conocer en español, en lo que usted quiera. Pero en sí no es conocer el nombre de Dios, sino es saber quién es el Dios al cual nosotros servimos. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque cuando Dios habla de un nombre, habla del carácter de quién es Dios. Porque tú le puedes poner, por ejemplo, eh, a tu hijo un nombre X, ¿no? Vamos a ponerle José Luis, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué le pusiste a José Luis? Bueno, le puse a José Luis porque me cayó bonito, o fue el nombre de mi abuelo, etcétera. Y simplemente es un nombre nada más. Pero en sí, si nosotros vamos a qué significa José Luis, a las raíces hebreas, vamos a entender con exactitud qué significa José Luis. Pero si nosotros le ponemos solamente por el hecho de ponerle porque le cae bien, ese muchacho va a estar toda su vida perdido. No va a entender el propósito por el cual fue puesto aquí en la tierra. Cuando Dios habla de su nombre, está hablando de su carácter, de quién es el gran yo soy. Entonces, cuando hablamos de Dios, del creador del universo, del alfa y el omega, del principio y el fin, del dueño absoluto, del que ha hecho miles, cientos de miles de millones de estrellas, de galaxias y planetas, de aquel que conoce con exactitud tus pensamientos, conoce todo, dice Salmo 139, dice que te conoce hasta lo más profundo de todos tus pensamientos. Todas tus palabras tuyas y las mías, están escritos en su libro.
Amados hermanos, Dios conoce cuántos cabellos usted y yo tenemos. Dios conoce, antes de que nosotros habláramos la boca, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir, porque Él es el alfa y el omega. Dios no tiene tiempo, porque Dios es eterno. Entonces, el Dios al cual nosotros servimos, amados hermanos, es un Dios, es el único Dios verdadero, fuerte y celoso, es el Dios de la Biblia. Entonces, si nosotros no estamos sirviendo a ese Dios, lo estamos haciendo en vano. No estamos sirviendo, si nosotros no servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no servimos al gran yo soy, no servimos al único Dios verdadero, simplemente esta va a ser una lección más y eso es todo. Esto no va a impactar nuestras vidas para nada. Lo único que vamos a hacer es, bueno, ¿a qué hora acaba el hermano Mirko? Porque la verdad que tengo un poco de sueño y no me parece interesante su enseñanza, por lo tanto prefiero ver un programa de televisión y bueno, y simplemente usted cambia de canal. Pero cuando nosotros meditamos en quién es el gran yo soy, el carácter de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que conoce absolutamente todo de nosotros, absolutamente todo, nosotros tenemos que tener reverencia ante este Dios. Porque un día estaremos frente a Él, así usted crea o no crea, así usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra dice de que Él sabe lo más profundo de sus pensamientos, sabe absolutamente todo. Entonces yo quiero en esta noche, amados hermanos, hablarles de ese gran yo soy. Porque cuando hablamos de Él, cuando escuchamos su voz, cuando empezamos a parar las antenitas de vinil, no es cualquiera el cual estamos hablando. Tenemos que tener reverencia a su voz, a su palabra, a lo que Él nos está diciendo. Porque si es una noche más, es una enseñanza más, no tiene sentido el poder continuar escuchándolo. Sin embargo, cuando sabemos que es el gran yo soy el que nos está hablando en esta noche a través de su siervo, a través de las escrituras, empezamos a ver con más claridad lo que Dios quiere revelarnos en esta noche. Número uno, ¿quién es Dios? Por lo tanto, le dice, ¿quién es? Cuando tu pueblo me pregunte, ¿quién me mandó? Dios le dice, tú simplemente diles, el gran yo soy, diles a ellos, y ellos van a saber que, que tú sí estás hablando de mí. Y le dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Eso debe, amados hermanos, hacernos temblar nuestras rodillas. Eso debe formar en nosotros que nuestros intestinos dentro de nosotros puedan empezar a removerse. Empecemos a sudar, empezamos a entender quién es el que nos está hablando. Es el gran yo soy. Ese es su nombre. Con él lo recordaremos para siempre. Número uno. Número dos, Moisés, asustado hasta este momento, vio la zarza ardiente, estaba el fuego quemando, él temblaba porque Dios le dice, quítate, el lugar, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Había sido tan impresionante lo que Moisés estaba experimentando, amados hermanos, que él se para frente a Dios, temblando, dice las escrituras, de terror, de terror. ¿Cómo puede una persona ver al creador del universo frente a frente, cara a cara? Usted se imagina, amado hermano, que Dios se le presente a usted y le diga, fulano de tal, levántate. Y cuando entendemos la magnitud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta
que debemos tener reverencia. Lo segundo es, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Para qué? ¿Para qué lo llama? Y si saltamos un poquito al versículo 18, y dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Usted ya ha escuchado la historia acerca de que Dios llama a Moisés y le dice, van a ir a la tierra prometida. Pero antes de eso le dice, tú vas a ir, ¿a quién? Vas a ir al rey de Egipto. Lo segundo que vemos acá es que Dios nos quiere enseñar quién es el rey de Egipto en ese momento. Entonces vamos a meternos en esta historia, retroceder hace 4.000 años atrás, 3.500 para ser exactos, y va a ir usted al presidente del país más poderoso del mundo. Y le dice, tú vas a decirle esto al hombre más poderoso de la tierra. Yo soy el que te está mandando. Amados hermanos, imagínense que usted se vaya a la Casa Blanca, que Dios le diga, ve y dile al presidente Biden, ¿no? Métete entre servicio secreto, la FBI, la CIA, métete en el medio de todos y ve al frente y tú le vas a decirle al presidente Biden algo que yo te voy a mandar. ¿Usted se imagina de cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Quién soy yo para yo ir a ese lugar? O sea, ¿a dónde me está mandando Dios? ¿Por qué? Porque ni siquiera pasaríamos, amados hermanos, la primera puerta de la Casa Blanca en Estados Unidos. No podríamos llegar ni siquiera. Pero cuando Dios te dice y te manda algo, Él te va a apoyar en lo que Él te está mandando. Entonces Dios le dice, ve y habla con el rey de Egipto. Habla con el hombre más poderoso de la tierra. Tú le vas a dar un mensaje de parte mía. Y usted conoce muy bien esa historia cuando le dice que empiezan a conversar entre ellos. Vamos a estudiar eso un poco más adelante. Pero solamente quiero hablar una introducción acerca de este personaje que es un personaje que iba a introducir a Jesucristo. Eh, 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 Moisés era como un adelanto de quién era Jesucristo. Era como si fuese el primer salvador, porque la obra de Moisés, lo que hizo Moisés simplemente fue obedecer a Dios. Lógicamente que no lo podemos comparar con Jesucristo, pero Dios está queriendo sacar a su pueblo de esa esclavitud metida dentro de ella, dentro de tantos años, de tantas mentiras de Satanás, que el pueblo estaba tan involucrado en el pecado, amados hermanos, estaba tan ciego, que Dios tiene que ir enseñándoles por partes antes de que venga el Redentor, antes de que Jesucristo venga 1.500 años más tarde. Entonces Dios está llevando a su pueblo, pero para esto lo escoge a Moisés, para que Moisés le hable a los hijos de Israel, porque Dios escogió a Moisés para esta misión. Entonces lo segundo que aprendemos es quién es el rey de Egipto. Y el rey de Egipto es un símbolo del enemigo. El hombre más poderoso de la tierra en este momento era el faraón, ¿ya? Y le da una orden y le dice, vas a dejar que mi pueblo salga de Egipto. ¿Ustedes se imaginan, amados hermanos? ¿Ustedes se imaginan Moisés metiéndose dentro de la corte del faraón con 80 soldados listos para degollarlo con espadas, con lanzas, con flechas, dispuestos a matar a Moisés el primer momento que él entra ante simplemente a la corte del faraón y pueda conversar con el faraón? ¿Se imaginan ustedes?
esa misión que tenía Moisés hasta ese momento? ¿Cómo es posible, verdad, de que este hombre, que era un simple cuidador de ovejas, era un pastor de ovejas, iba a ir donde el hombre más importante de la tierra, el hombre más poderoso de la tierra? Y me imagino que la primera reacción del faraón fue reírse y decir, ¿quién eres tú, pedazo de hombre, para tú decirme a mí de quién te ha mandado a ti? Si yo soy Dios en la tierra. Esa era la mentalidad del faraón. El faraón creía de que era Dios, de que era el hombre que simplemente lo único que tenía que hacer era mover sus dedos y tenía el mejor oro, las mejores comidas, las mejores joyas, las mejores mujeres, tenía los mejores soldados a su disposición. Lo único que tenía que hacer era esto y simplemente se cumplía. Imagínense a Moisés caminando hacia la corte del faraón a decirle, el gran yo soy me ha mandado aquí. Y finalmente, lo tercero que quiero establecer, amados hermanos, es cuál es el motivo por cual Dios llama a su pueblo. Y después vamos a entrar a fondo, ¿qué tiene que ver eso conmigo, con usted? ¿Qué voy a ganar yo de esta lección, de esta historia que pasó hace 3.500 años? ¿Cómo va a afectar eso mi vida? Número 3, en el versículo 20, mire lo que dice Dios, le dice a Moisés. Yo sé que el rey de Egipto no te va a dejar ir, sino por mano fuerte. 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, le está diciendo ya, voy a mandar las plagas, ¿verdad? Que usted y yo ya conocemos las 10 plagas, y finalmente te va a dejar ir. Pero aquí lo que deseo establecer, amados hermanos, es cuál es el motivo por el cual Dios llama a su pueblo. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 18. Vamos un poquito más en 18. Dice, y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cuál es la tercera cosa que aprendemos en esta noche, amados hermanos? Para que usted ofrezca sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esa es la razón fundamental por la cual Dios llama a su pueblo. Tú estás esclavo dentro de Egipto, no tienes ni voz ni voto, eres un simple esclavo. Toda tu vida has estado bajo el yugo del rey de Egipto, del faraón, pero ahora tú me vas a ofrecer a mí sacrificios. Y aquí, amados hermanos, en la traducción original nos vamos a dar cuenta que la palabra en sí no es sacrificio, sino que cosa es ofrenda. Es para que tú me digas a mí, para que tú me honres y me puedas dar lo que yo te estoy pidiendo. Esto, amado hermano, es revolucionario cuando usted y yo lo entendemos. Cuando entendemos que Dios nos saca de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de Satanás, de todas sus mentiras, de todo lo que nosotros hemos pasado y hemos perdido por simplemente no escuchar la voz de Dios, y entendemos que es el gran yo soy el que nos llama, y nos enfrentamos frente al mismo Satanás, al mismo rey de Egipto, y le decimos, yo voy a salir de esta situación, ¿para qué? Porque le voy a ofrecer ofrenda a mi Dios. Voy a darle las gracias, voy a agradecerle, me voy a acercar más hacia Dios y todo lo que yo le voy a dar, se lo voy a dar con el corazón. En la próxima lección vamos a aprender dónde vamos a ir a nosotros a adorar a nuestro Dios, porque necesitamos, amados hermanos, entender para qué nos llama, por qué nos llama y cuál es el propósito de nuestras vidas. Si tú, amado hermano, hermana, crees
que naciste para ser psicólogo, doctor, ingeniero, astronauta, etcétera, o simplemente ama de casa, estás sumamente perdido. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene un propósito específico. Y ese propósito lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Si nosotros sabemos quién es el que nos llamó, que fue el gran yo soy el que me llamó y que me hace enfrentarme juntamente con Moisés, o sea, juntamente con Cristo, al mismo demonio, al mismo Satanás, le digo no más a sus mentiras, ahora voy a empezar a vivir, voy a entender para qué razón Dios me llamó. Voy a ofrecerle ofrendas, sacrificios, voy a agradecerle a mi Dios, voy a vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque he llegado al convencimiento que todo le pertenece a Él, todo es de Él, ni siquiera el aire que respiro es mío. Los ojos que Él me dio para poder verlos en esta noche no son míos, Él me los dio. Las manos con las que muevo y trabajo y traigo el pan de cada día, Él me lo dio. Los pies, el cual yo utilizo para ir a predicar la palabra de Dios, para ir a trabajar, Él me lo dio. Las cosas importantes que fueron dadas hacia tu persona, nunca vas a pagar un solo sol por ella. Nunca. Sin embargo, todo lo temporal, lo que te cuesta a ti, sea trabajo, dinero, tiempo, lo que tú quieras, es temporal. Pero lo verdadero, lo que es válido, como en este momento la palabra de Dios, no te cuesta, nunca te va a costar un solo centavo. Porque lo verdadero que viene de parte de Dios no tiene precio, amados hermanos. La vida eterna, la salvación en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, la eternidad con Él, el amor que Él nos dio a nosotros, esa salvación tan grande al morir en la cruz del Calvario, nunca tuvimos que pagar nada. Él lo hizo todo. Entonces, cuando entendemos para qué nos llama y que yo le voy a ofrecer sacrificio, ofrenda, adoración, voy a alabar, voy a darle loor, voy a darle toda la gloria a mi Dios, quiero saber cómo hacerlo. Pero si tú no entiendes que es el gran yo soy, el único nombre que es sobre todo nombre que te ha llamado, simplemente esto va a ser una lección más y no vamos a aprender. No va a cambiar nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a continuar en la misma religiosidad en la que hemos estado durante tantos años. Pero si prestamos atención a quién es el que me llamó, a qué es el gran yo soy, a que Él se va a encargar de tumbar a mis enemigos, a traer hacia abajo todos aquellos que se levantan contra mí, porque eso es lo que dice su palabra. Entonces mi vida empieza a cambiar. Entonces empiezo a enfrentar mis problemas, empiezo, amados hermanos, a empezar a tener victoria en mi vida, porque toda nuestra vida ha sido un fracaso. Toda nuestra vida hemos sufrido de economía, de salud, de problemas con la familia, con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te das cuenta de quién es aquel que te llamó y te dice, ven, yo te he llamado para que tú me ofrezcas sacrificios, lo primero que quiero hacer es ponerme, amados hermanos, bajo los pies de Jesucristo y decir, Señor, yo te quiero servir. Esas son las tres cosas, amados hermanos, que quiero dejarlos con ese deseo de que usted quiera, desea, quiere aprender de cómo lo vamos a lograr. Pero es necesario que usted tenga esa hambre, que quiera decir, sí, aquel que me llamó es el gran yo soy, no es cualquiera, no es el siervo que me está hablando, no es. Es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, es el gran yo soy. Y nuestra vida empieza a cambiar de tal forma que dice, no, yo quiero aprender. Toda mi vida ha sido un fracaso. Toda mi vida lo único que he tenido es problemas tras problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis vecinos, con mi jefe, con mis empleados, con mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas a decir, se acabó esta esclavitud, quiero caminar a los pies de Jesucristo, quiero ser un discípulo de Él, es ahí cuando nosotros
empezamos a reflexionar y empezamos a decir, yo quiero caminar con Jesús.